Hola, buenos días o buenas tardes, como sea en el momento del día que estén. Em, Hoy día vamos a ver un concepto que se ve en la mayoría de los cursos en la asignatura de lengua y literatura o lenguaje, ¿sí? Que es el contexto de producción. El objetivo de este video, de esta cápsula, es que ustedes comprendan de qué se trata este concepto, ¿ya? Este PowerPoint, yo creo que los niños de ahora octavo básico quizás se acuerden o lo reconozcan porque lo vimos el año pasado, ¿sí? Para que se sepa que este concepto se ve desde séptimo hasta, yo diría, cuarto medio, si no es antes que séptimo, ¿ya? Entonces el objetivo es explicar este concepto a partir de imágenes y desde la lectura de un cuento que también los niños de sexto este año leyeron, que es La Compuerta número 12, creado, publicado el año 1904 por Baldomero Lillo, autor chileno, ¿sí? Así que vamos a empezar. Primero quiero que vean la siguiente imagen. La siguiente imagen. Ahí está. Bien, obviamente no me pueden responder porque está cada uno viendo esto en su casa, pero el tema aquí es que vemos niños, de partida la fotografía está en blanco y negro, y no es un filtro de Instagram, señores y señoras, es una fotografía antigua. La fotografía de color no existía cuando claramente tomaron esta foto, y adivinen, aquí en esta fotografía se ve algún adulto. ¿Es adulto? Yo diría que no. No, no. Aquí puede ser que haya un adulto, pero es atrás que vemos a los adultos. Aquí adelante, ¿quiénes están? Los niños. Entonces, en sí, lo que les estoy mostrando con esta fotografía es parte de lo que era la infancia antes de que la conociéramos como tal. Esta era la infancia hace casi 2 siglos atrás. Em, ¿Recuerdan el cuento que vamos a leer ahora? La compuerta número 12. Bueno, veamos al final de la clase a qué imagen se parece. A esta, que es de los niños, como ven, trabajando en algún lado, em, no visten como niños, visten como adultos, si se fijan, y están todos sucios, ¿sí? Entonces deben estar trabajando en algún lugar en el que esté todo así, todo sucio, ¿ya? Y trabajan como adultos, no como niños. En cambio, en esta imagen aquí vemos un poco la infancia, la niñez, como la conocemos hoy en día, ¿cierto? De partida los rostros de los niños, fíjense, son súper diferentes. En este caso no hay nadie sucio, no hay nadie trabajando, están todos felices y haciendo lo que todo niño a esa edad, según lo que nosotros creemos, debería hacer. ¿Y por qué según lo que nosotros creemos? Porque en realidad el contexto de producción tiene que ver con esto, ¿sí? Y ahora mismo vamos a saber por qué. Entonces fíjense lo diferente que es una imagen de la otra. Aquí, niños en blanco y negro, no están sonriendo, aquí vemos un intento de sonrisa, puede ser, y por el otro lado vemos niños completamente felices jugando y la fotografía a color. Obviamente, ¿son de épocas iguales? No, no, porque ahora el trabajo infantil está penalizado. De hecho, ningún niño debería trabajar en sí. Sabemos que de repente ocurre, por supuesto, pero ahora por ley los niños no pueden trabajar. Bien, ¿qué entendemos por contexto? Aquí yo me acuerdo que en varias clases cuesta llegar a lo que sería un contexto como tal, ¿sí? Los contextos tienen que ver con un tema y una situación. Por ejemplo, cuando estamos hablando de el contexto, estamos hablando de una situación. Cuando estamos en clases de lenguaje siempre les digo y les repito el mismo ejemplo, y creo que esto también lo saben los chicos de segundo B. El contexto de esta clase, ¿cuál es? Cuando estamos en el colegio, el contexto es clases de lenguaje en el colegio. ¿Por qué? Porque estamos en una situación que requiere un tema y requiere ciertos componentes, ¿sí?
Por ejemplo, cuando decimos está fuera de contexto, es que o un estudiante dice algún comentario que no va, o quizás yo me voy a otro lado de la explicación, entonces me salgo un poco de lo que sería el contexto de clase de lenguaje, ¿sí? Y cuando hacemos acciones fuera de contexto, tiene que ver con que en cierta forma nos desubicamos. Por ejemplo, ustedes se imaginan, no sé, que alguien felicitara a una persona cuando no sé, se le murió el perrito. No, o sea, te desubicaste, ¿sí? O alguien estuviera enojado en un matrimonio, puede pasar, pero normalmente la gente está contenta en una fiesta. Entonces, de repente ocurren cosas fuera de contexto. Pero el contexto en sí, chicos, entendámoslo como algo que tiene que ver con un tema y una situación. Ahora, ¿qué sería contexto de producción? De partida, antes de ver toda esa palabrería que hay ahí, veamos lo que es contexto de producción. El contexto ya vemos que es una situación, un tema, ¿ya? El contexto de producción, con apellido, sería el entorno en el que el autor escribe sus textos, es decir, su realidad, esto que sale aquí. O sea, por ejemplo, si yo, profesora Pilar, escribo una novela en el 2020, mi contexto de producción va a ser por ahí, por los años 2020, un poquito antes, cuando empecé a escribir la novela, ¿ya? Si en 5 años más sale eh, alguna película respecto a la pandemia, el contexto de producción va a ser cuando se empezó a realizar la película, cuando se publicó, ya no sé, ya para la pandemia. Entonces, para que se entienda, cuando un autor escribe su obra, tiene un contexto, tiene una situación y una realidad en la cual de repente guarda relación con la obra. Realmente no es que se corresponda 100%, ¿sí? Un autor no siempre va a escribir sobre su época histórica, pero por ejemplo podemos ver ciertas claves que tienen que ver con este tipo de contextos. Por ejemplo, si no sé, si hace unos siglos atrás un autor escribe una obra de un cuento fantástico y no lo sé, el protagonista se casa con su prima, para nosotros es, wow, se casó con la prima, eso no puede ser, de hecho está ilegal porque ahora eso es incesto. Pero en esa época, no, eso se veía como algo súper común, entonces nos deja una clave de cómo era su realidad. Ahora, ¿de qué se compone esta realidad? Aquí hay un listado de elementos que nos pueden guiar en esto. Vemos el lugar y época histórica, ¿sí? Por ejemplo, aquí el lugar hoy en día sería Chile y la época histórica sería el año 2020, ¿ya? Em, ya como dice la globalización, por ejemplo, como ese tipo de época histórica en el cual existe internet, ¿verdad? Todo eso. Después, acontecimientos sociales y políticos relevantes. Eso tiene que ver con la realidad, sobre todo en segundo medio, que estamos viendo el exilio y la migración, estamos viendo harta literatura que tiene que ver con dictadura, ¿ya? Entonces, acontecimientos sociales y políticos relevantes. Si un autor, por ejemplo, escribe en dictadura, no va a ser lo mismo que escriba ahora, ¿sí? Entonces tenemos que ver como ciertas claves de el contexto en el cual el autor produce su obra. Si en ese contexto hubo algún acontecimiento social o político súper importante, igual le tenemos que echar un ojo porque puede ser importante para la obra también. Costumbres y hábitos de la época. Eso lo podemos ver según el ejemplo que les dije que se casa con el primo, ¿ya? Costumbres y hábitos, o sea, normal para la realeza en ese tiempo casarse con el primo, ¿sí? O también podemos verlo en lo más cotidiano, no sé, si leemos una novela japonesa, lo más probable es que lo- los personajes japoneses saquen los zapatos antes de entrar a una casa. Eso es una costumbre, un hábito de esa sociedad, ¿sí? Diferente a la nuestra. Entonces también tiene que ver el contexto, el lugar, y el lugar muchas veces tiene que ver con las costumbres, al igual que la época histórica. Lugar en la historia de la literatura. Creo que la profesora Carlos Santander una vez dijo en una de sus clases que la literatura se correspondía mucho con lo que eran los procesos históricos.
y tiene toda la razón. La literatura tiene que ver mucho con cómo los individuos están viviendo una época histórica. Entonces la literatura tiene sus movimientos literarios correspondidos con los históricos. Por ejemplo, el realismo literario, que tiene que ver con la descripción súper detallista de los lugares en los cuales ocurren las acciones de las novelas, tiene que ver con que en esa época estaba avanzando harto la ciencia, ¿sí? Entonces hay una correspondencia entre lo que sale en la literatura y lo que sale en la historia. Ideas religiosas o filosóficas. Esto tiene mucho que ver con la creencia del lugar en la que se escribe. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a una idea religiosa cristiana, ¿ya? Pero si, por ejemplo, yo leo una novela japonesa, las ideas religiosas van a ser diferentes, ¿sí? Más como unidas a la naturaleza, a las deidades de los japoneses, etc. La biografía del autor. Aquí hay algo súper importante, ¿ya? La biografía del autor. Todos tenemos distintas experiencias de vida. Yo muchas veces tomé al autor de cuentos de amor, locura y muerte como uno de los ejemplos, ¿sí? Porque él tuvo mucho que ver con la muerte, o sea, desde muy chiquitito ese autor sintió la muerte cerca, con la muerte de su padre biológico, después con su padre adoptivo, después con su madre adoptiva, también piensen que se le murió un amigo, entonces tuvo mucha relación con lo que sería la muerte. Entonces, ¿qué hizo? Fue escribir acerca de la muerte. Quizás no es un tema muy apasionante para algunos, es bastante triste, de hecho, la vida de ese autor claramente, pero es un buen ejemplo para entender que hay de repente en las experiencias vitales también vemos em, claves respecto a las obras de los autores. Ahora, chicos, lo que quiero aclarar es que el contexto de producción no es toda la obra, no es la única herramienta de análisis de la obra, pero es importante saberlo para que lo relacionemos con lo que está ocurriendo y un poco también nutrirnos de este conocimiento. ¿Ya? No lo es todo, pero es una herramienta que nos va a ayudar a analizar. Y por último, comentarios y críticas al momento de la publicación. Yo creo que esto es cuando, no sé, salió la película eh, voy a ponerlo como película. Salió la película Harry Potter, a muchos les gustó, entonces se comienza a masificar y empezamos a nutrirnos un poco de lo que sería lo que los demás piensan, ¿sí? Como un poco intercambio de voces de lo que es esta obra y lo que se dice acerca de ella, ¿ya? En la literatura hay un montón de estudios críticos acerca de lo que se dice respecto a un libro. O sea, de repente el libro puede tener 2 páginas y las críticas pueden tener 100 páginas, ¿sí? Porque hay gente que se dedica a criticar libros, ¿sí? Criticar me refiero a analizar libros, no a hablar mal de ellos, como se suele creer. Bueno, chicos, entonces, en resumen, contexto de producción es el entorno que tiene todos estos elementos en el cual el autor crea sus textos, en este caso que vamos a hablar de autores de textos, o también puede ser aquel artista que pinta sus cuadros, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Ya, aquí en estas 2 imágenes hay algo que es igual y hay algo que es diferente. Para que ustedes sepan, estas 2 imágenes claramente son diferentes, ¿verdad? Aquí vemos una escultura, ¿sí? Que, de una mujer claramente, porque tiene sus senos, ¿cierto? No tiene genital masculino. em, entonces aquí vemos a una mujer, ¿sí? Un poquito rechonchita, sus caderas bien marcadas, ¿verdad? Sus senos bien grandes, etc. Y aquí vemos a una mujer que es bastante distinta a esta, ¿sí? Lo que diríamos nosotros como delgada, ¿cierto? Regia estupenda, dirían algunas. Con el cabello largo, aquí nos vemos cabello largo, facciones súper finitas, ¿verdad? Y está totalmente desnuda como esa.
Ahora, ¿cuál es la otra igualdad? Es que las dos obras se llaman Venus. Este es el nacimiento de Venus del año 1485 y esta es una escultura de una Venus paleolítica, es decir, de la prehistoria. Esto es una escultura hallada en una de estas cuevas que estaban los cavernícolas, ¿verdad? Y más que nada representa la maternidad, ¿sí? Es una, por eso también los senos grandes y las caderas anchas. Entonces se da a entender que la mujer aquí tiene su carga como de importancia por la maternidad. Y no como esta segunda pintura, que en realidad lo que se muestra es una Venus, lo que diríamos nosotros, bonita, ¿sí? No es que aquí hagamos una diferencia, pero esta es como la imagen, el estereotipo de mujer, a eso me refiero, ¿sí? Aquí se muestra la belleza. Entonces, para que se entienda qué importancia tiene lo femenino en esta época prehistórica y en esta época que estamos hablando del 1485, es decir, cuando ya entramos a lo que era el Renacimiento, y entender que estas dos son llamadas deidades, es decir, son seres divinos. Entonces, para que se entienda que cómo la época, esta situación, un mismo contexto, un mismo concepto, perdón, puede verse de maneras diferentes, ¿ya? Sigamos con la siguiente. Ya, aquí vamos a entrar a lo que sería este cuento de la compuerta número 12. Ya vimos las imágenes preliminares, ¿verdad? Y aquí podemos ver una imagen de una mina. Entonces podríamos inferir que la primera imagen donde salían los niños, les voy a mostrar ahora, esta primera imagen, los niños estaban trabajando en la mina. Y ahora vamos a ver un fragmento de este texto para que entendamos un poco de qué se trata. No lo vamos a leer entero porque sería muy largo y la verdad es que no tengo cuenta premium, entonces lo siento. Ya, vamos a hacer como audiolibro, ¿ya? Voy a leer yo. La compuerta número 12 dice ahí claramente fragmento. Señor, aquí traigo el chico. Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados miembros y la infantil inconsistencia del moreno rostro, en el que brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela, lo impresionaron desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías, junto a sus puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron, y con fingida aspereza le dijo al viejo que, muy inquieto por aquel examen, fijaba en él una ansiosa mirada. Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún tiempo. Señor, balbuceó la voz ruda del vinero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en casa, y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come. Y, como hijos de mineros, su oficio será el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Óyese un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. «Juan», exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado, «lleva a este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida». Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: «He visto que en la última semana no has alcanzado los 5 cajones, que es el mínimo diario que se exige a cada barretero». Barretero, sí.
No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. Ya, partimos con el texto 1. Vamos al tiro a comentar qué pasa con este texto y vamos a ver qué pasa con este texto 2. Crítica a Baldomero Lillo. Recordemos que Baldomero Lillo es el autor del cuento anterior. Es un escritor naturalista, crítico, pero su inclinación a la objetividad narrativa es interferida por los arranques de una imaginación exageradamente sensibilizada. Los vuelos de su fantasía se agudizan a la quietud corporal, a que le obliga con frecuencia su débil contextura física. En sus críticas sociales, defensas emotivas más que discursivas de las clases populares, se complace en cuadros agobiadoramente dolorosos. Caricaturiza la realidad para patentizar las injusticias de los poderosos. Se ensaña contra la sensibilidad pública al destilar horror gota por gota. Sin embargo, no es detallista. Se limita a acentuar los rasgos más sobresalientes de los paisajes o de las personas. Montes y Orlandi, 1982. Aquí vemos que el texto, como les había dicho al principio, creo, se hizo en 1904 y aquí vemos una crítica en 1982, o sea, casi 80 años después de que se publica el cuento. Ya, el texto número 1, obviamente no les puedo preguntar mucho qué les pareció, pero el texto número 1, como pudieron ver, trataba sobre un hombre que llevaba a su hijo Pablo, de 8 años, a trabajar a la mina. En sí, el capataz, que es el dueño o sea, no el dueño, perdón, el que dirige a todos estos trabajadores, ve al niño y siente como una lástima por él, porque lo vio cuando dice endeble. Cuando hablamos de un cuerpecillo endeble, hablamos de un cuerpecillo flaquito, flaquito, así como debilucho, ¿ya? Entonces, como que le da algo al capataz, como de una mirada súper dura y fría, pasa a sentir un poco de lástima por este niño que llega a trabajar, ya que, como dice el papá acá, no es que lo obligue, sino que son pobres. Son 6 en la casa y uno solo el que trabaja. Pablo ya cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come. Y, como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores. O sea que el capataz, cuando le dice, anda a llevar a estudiar a tu hijo, el papá le dice que no, que tiene que trabajar porque son muchos en la casa y no hubo más escuela que la mina en su familia. Y aquí el capataz llama con un silbato a alguien y hace que el niño vaya a la compuerta número 12, donde ayer a un niño, un niño ayer murió aplastado por la corrida, que sería uno de estos carros que pasa por el riel, ¿sí? Entonces se entiende que la mina es un lugar peligroso, que no debería ser para los niños. Sin embargo, uno de los datos que podemos decir de Baldomero Lillo es que esto estaba totalmente normalizado antes, ¿sí? Los niños, no había como ley de trabajo infantil, ¿ya? Entonces los niños podían ser llevados a trabajar y no pasaba nada. Ahora, si llega a pasar eso de que una construcción, por ejemplo, llega un niño de 8 años y un papá le dice que tiene que trabajar, o sea, se puede ir hasta demandado por trabajo infantil, ¿sí? Eso no pasa hoy día. Pero en el año 1900, en el siglo XX, sí pasaba, ¿ya? Después se hizo la ley de trabajo infantil. Y aquí en este texto se habla un poquito de cómo se ve la escritura de Baldomero Lillo, ¿ya? Aquí dice que es un escritor naturalista crítico, o sea, que trata un escritor naturalista es aquel que trata de describir de mejor manera lo que está ocurriendo en la realidad. En el caso de Baldomero Lillo, tenemos un autor que en su libro Subterra, que es un compilado de cuentos, trata de representar los horrores de la mina, de los trabajos de los mineros, que vivían y morían dentro de su trabajo. Y no, técnicamente pasaba como nada, ¿sí? Es súper invisibilizado aquello.
Entonces aquí, ¿qué dice en este texto? Más que nada dice que sus críticas sociales son asertivas, o más que, o se, se carga de sensibilidad, o bueno, la verdad aquí, en este texto no tiene muy partidario a Baldomero Lillo. En realidad dice que sus críticas sociales son más bien defensas emotivas, ¿sí? Aquí, defensas emotivas más que discursivas de las clases particulares. O sea que él como que trata de representar el dolor más que razones de lo que ocurre con la gente pobre. Y aquí dice que caricaturiza la realidad para patentizar las injusticias de los poderosos. O sea que como que la exagera según este texto. Cada uno puede tener su opinión, pero esto es una opinión de Montesquieu Orlandi, ¿ya? Y bueno, ya habla un poquito de su escritura, que no es detallista, sino que dice que como que acentúa los rasgos más sobresalientes, o sea, no es detallista en explicar paso a paso cómo es la mina, sino más bien la realidad crítica que quiere mostrar. Vamos a las preguntas entonces. ¿Cómo se presenta el tema de la infancia en el texto 1? Aquí yo la pregunta que le hacía a los chiquillos de séptimo el año pasado es que este texto, la compuerta número 12, se parece a la imagen 1 o a la imagen 2 de lo mostrado anteriormente. Y obviamente responden que a la imagen 1, puesto que se muestra la infancia no como una época de juego, sino como un proceso cortado en el cual se pasa muy rápido a la adultez, ¿sí? Entonces en sí no se ve como la infancia como un proceso de respeto, sino como un proceso que técnicamente no existe, ¿sí? En cambio, si vemos algún texto de ahora, vemos niños jugando y todo, y ahí la infancia sí se respeta. Entonces, para que entendamos cómo estos contextos son tan importantes, esto fue escrito en 1900, ¿ya? Ahí quizás la infancia no estaba tan patente, pero ahora, en nuestro contexto, si alguien escribe algo así, es una aberración a la ley, ¿ya? Entonces, por eso nos choca tanto a nosotros. Quizá la gente que leía esto hace un tiempo no era tan... O sea, sí, yo creo que lo encontraba terrible, pero no lo encontraba tanto como nosotros, ¿sí? Porque está más normalizado. ¿Cómo se relaciona el texto 1 y 2 y por qué? Ya, esto es fácil. El texto 1 es la historia que se cuenta acerca de Pablo y en el texto 2 es una crítica hacia esa historia, es decir, una crítica de ese cuento. Se relacionan porque en sí hablan del mismo tema, que sería la compuerta número 12, pero o sea, ay, me confundí, perdón. ¿Cómo se relaciona el texto 1 y 2? Hablan del mismo tema que sería la compuerta número 12, que es el cuento, pero el texto 2 tiene que ver más con una crítica al mismo. El texto 1 es el cuento mismo, ¿sí? Y el por qué ya lo dije, porque hablan del mismo tema, pero se diferencian en eso. Entonces, chicos, ¿cómo el contexto de producción influye en la creación de un autor? La verdad es que influye bastante porque en sí el contexto nos media a nosotros, es decir, el contexto tiene que ver con la construcción que nosotros tenemos respecto a lo que está bien y lo que está mal, ¿se fijan? Porque quizás alguien del 1900 que un niño trabajase en la mina no era tan terrible como lo vemos ahora. Entonces, la construcción social que se hace, el entorno social, tiene que ver mucho con cómo nosotros vemos el mundo. Y siempre les he dicho, y creo que es una frase que tiene que ir en su cabecita desde que son chicos, la literatura son experiencias de mundo. Entonces, como nosotros vemos el mundo según nuestro contexto, obviamente va a influir en cómo nosotros escribimos. Entonces, cuando estas escritoras de, no sé, Jane Austen, por ejemplo, que es la que escribió Orgullo y Prejuicio no es solamente una historia de amor, ¿sí? Es una historia de una mujer que decide por sí misma. Y eso, en ese contexto, era súper raro. Entonces ahí vemos como la visión de mundo que tenía esa autora igual, de cómo las mujeres tenían que elegir el amor y no como ser sumisas al amor, ¿sí? A lo que les decían
en la sociedad, que tienen que casarse rápido, ¿ya? Eso puede ser un gran ejemplo. El contexto de producción influye, sí, en la manera de ver el mundo, o en la manera de criticar el mundo, como sería el caso del Baldomero Lillo, que él con sus cuentos trataba de criticar los horrores de la mina, ¿ya? Entonces, más que nada, espero que les haya quedado claro. Dudas, pueden dejarlo en mi correo, en el de las profesoras de lenguaje que le hagan clases, ¿cierto? Pero más que nada es eso, ¿ya? Si quieren más videos, obviamente van a ver. De hecho, se vienen hartas ideas para acompañarlos en este periodo de cuarentena. Y nada, un abrazo a todos y espero que su familia y ustedes estén bien. Chao, chao.